están, queridos amigos? Bienvenidos. 13:05 y estamos comenzando una nueva edición de su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo desde los estudios, por supuesto, de Radio Agricultura. Saludamos con mucho cariño a todos los que se van sumando a nuestra sintonía desde el trabajo, desde la casa, en el auto, en distintas partes, en este día viernes 9 de mayo, en un Santiago que amaneció particularmente bonito después de un jueves lluvioso, la cordillera nevada. Extraordinaria la cordillera. Realmente bonito este Santiago otoñal. Usted ya lo escuchó, lo puede ver en pantalla si es que nos está siguiendo por Agricultura TV, por el streaming o la aplicación de Radio Agricultura. Está con nosotros el encargado de formación de acción republicana, profesor José Ignacio Palma. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Bien, feliz de estar aquí un día viernes, además después de la elección del Papa, que a todos nos tiene muy contentos. Así que, bueno, aquí siempre disponible para comentar la contingencia desde un análisis y el punto de vista de las ideas. Se va a sumar en algunos minutos Carlos Sublet también a nuestra conversación, queridos amigos. Ustedes saben, el hombre detrás de cámara de todo lo que es Voces por Chile. Y a veces frente de cámara. Y ahora apareciendo en las cámaras cada vez más. Carlos Sublet venía en camino. Hay una entrevista interesante, quiero partir con eso, José Ignacio Palma. Viene una entrevista a José Antonio Kast en La Segunda de hoy día, ¿no? Que va a ser publicada en algunos minutos más, pero para quienes son suscriptores ya pueden revisarla en la página web. José Antonio Kast dice: el acuerdo parlamentario con Kaiser es sin veto y sin superioridad. El candidato del Partido Republicano dice que no mira las encuestas para definir lo que hará junto a su equipo y tiene la confianza que esta vez llegará a la moneda, en una entrevista que le hace Mario Contreras en La Segunda, con lo cual reafirma José Ignacio el pacto, el preacuerdo que ya se había dado a conocer hace algunas semanas en un punto de prensa fuera del Congreso en el que estuvo Johannes Kaiser, en el que estaba José Antonio Kast, en el que estaba la presidenta del Partido Social Cristiano, en que se anunciaba el preacuerdo parlamentario entre el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Eso lo reafirma hoy día José Antonio Kast y dice que sin veto y sin superioridad, a propósito de la chimuchina que hay en las redes sociales, en fin, incluso muchas veces generada por las mismas personas cercanas a Johannes Kaiser, de que Kaiser no se bajaría, si se bajaría, si se baja o no se baja, en qué condiciones se baja. Al margen de esa discusión, dice José Antonio Kast, el pacto parlamentario va y va sin vetos y sin superioridad. ¿Qué te parece la declaración que da el candidato presidencial del Partido Republicano? A ver, a mí me hace sentido con algo que se viene destacando de la figura de José Antonio Kast hace un tiempo, cosa que quienes lo conocemos sabemos que no es ninguna novedad, digamos, pero curiosamente se ha vuelto a convertir en un atributo su tranquilidad, ¿cierto? Distintos medios de comunicación se han ido diciendo: oye, qué increíble lo de la campaña republicana, en el sentido de que José Antonio se le ve muy tranquilo, está todas las semanas presentando al menos 2 propuestas, ¿cierto? Hoy día con la propuesta en materia de vivienda, ¿cierto? El plan Tu Casa, dirigido fundamentalmente a las personas jóvenes y a todos aquellos quienes se les ha recrudecido la posibilidad de acceder a vivienda en Chile. Y esa misma calma que muestra José Antonio Kast, que hoy día muchos le reconocen, la muestra también cada vez que aparecen encuestas, siempre los días domingos, cada vez que sale Criteria, cada vez que sale Pulso Ciudadano, cada vez que sale CADEM, sube todas las encuestas a su Twitter y dice: miren, yo las subo todas, independientemente si la encuesta me suma o no me suma, porque la verdad es que a mí no, como dice en la entrevista, usted respira más tranquilo porque subió hartos puntos en la CEP, y dice: no, yo siempre estoy tranquilo en el fondo, porque creo en el plan de gobierno que estamos desarrollando y contándole poco a poco a la población, y tenemos la confianza de que en el largo plazo las personas van a ir aquilatando ese contenido y darse cuenta que es lo que Chile necesita, y que ese carácter y que esa personalidad tranquila de José Antonio Kast además se condice con una muestra de mucho carácter cuando las cosas importan, ¿cierto? O sea, que frente al tema migratorio, que frente al tema de la tasa de natalidad, que frente al tema de la seguridad, que frente al tema de la economía, puedan tener la confianza que pese a ese temple tranquilo no le va a faltar el carácter, ¿cierto?, para liderar un gobierno de mucha potencia como el que se requiere, o un liderazgo de mucha potencia como el que se requiere. Fíjate que hay cosas interesantes en la entrevista. Por ejemplo, el periodista le dice, cuestión que yo no había escuchado, dice: en el comando, esto es una pregunta del periodista, dice: en el comando de Gonzalo Winter ven muy débil a Matei en lo estratégico y a usted muy fuerte. ¿Creen que usted pasa a segunda vuelta? La respuesta de Kast es notable. Dice: yo no tomaría como referencia a Gonzalo Winter ni a su comando. Sí. Entonces,
Pero es algo que yo no había escuchado. Yo no sé en qué análisis está haciendo la izquierda de la elección. Lo que sí plantean y que es interesante, para efectos de la elección presidencial, es lo siguiente. Mira la pregunta que hace, o más bien las tesis que deja entrever Mario Contreras, el periodista de La Segunda. Dice, en el comando de Matei, piensan que tras la primaria, Toá aparecerá con un 18 o 20%, y la banderada de Chile Vamos entre un 23 y un 25%. ¿Cómo visualiza que va a estar usted? Esa es la pregunta que le hacen. Pero es interesante los datos que van aportando, porque primero yo no sabía, no sé tú, Palma, José Ignacio, que en el mundo de Winter veían con más posibilidad de pasar a segunda vuelta Kast que a Matei. Claro. Y segundo, si esta información del comando Matei es verdad, y creen que Toá puede estar con 18 o 20 puntos y la candidata de Chile Vamos con 23 o 25 en primera vuelta, lo cierto es que esta sería una elección tremendamente competitiva y en ningún caso como se ha tratado de instalar una elección, una carrera corrida. Claro, donde Matei la tendría corrida, exactamente. Mira, yo creo que es curioso, desde ciertos mundos de la izquierda ha empezado a aparecer ese análisis. Yo se lo escuché el otro día en la radio Metro a Rodrigo Logan, que con mucha seguridad dijo así como, no, sí, el que va a estar en segunda vuelta es José Antonio Kast, quizás porque todos tienen muy reciente el hecho de que Evelyn Matei cometió varios errores comunicacionales, se demoró mucho en armar la estructura de su equipo, etcétera, etcétera, y eso fueron dando ciertas señales. Y en contraste, justo en esas mismas semanas, como decía yo, José Antonio Kast se le vio muy tranquilo, siempre presentando propuestas, instalando temas sobre la mesa, como fue el tema de la tasa de natalidad, que se estuvo conversando bastante a propósito de sus propuestas. Ahora, yo concuerdo con que efectivamente quienes hacen estos diagnósticos, no, si tranquilidad, porque en la segunda vuelta casi que van a haber dos derechas por seguro, etcétera, etcétera. Efectivamente, una vez que pase la primaria de la izquierda, eso se va a, entre comillas, empezar a corregir dentro de lo que es el panorama de la encuesta, porque efectivamente la gente de la izquierda ya, en vez de dividirse en 3, 4, van a empezar a mirar hacia una sola candidatura, que por lo demás yo no doy por cantado que sea la de Carolina Toá, digamos. O sea, es cierto que es la que tiene más posibilidades, pero yo he venido repitiendo harto, esto me parece que no es la que mejor y no es con la que se siente más identificado ese 30% que aprueba a toda costa, ¿cierto?, al presidente Boric, y que por lo tanto las posibilidades de Toá van a depender de cuánta gente fuera de ese núcleo duro de la izquierda logre convocar a la primaria, y convocar a gente a votar una primaria requiere de mucho entusiasmo y liderazgo que no sé si Carolina Toá produce, digamos, por una cuestión de su personalidad, porque nadie la quería dar como candidata a lista hasta que Michelle Bachelet finalmente se bajó. O sea, Bachelet tuvo que hacer ese gesto en el fondo para que la candidatura de Toá se afirmara. Dicho todo eso, es verdad que sigue siendo hoy día, por lo menos desde el punto de vista de la encuesta, la que pareciera llevar la ventaja. Pero coincido al menos con la idea de que es una carrera que siempre ha estado en disputa, independiente de lo que digan los distintos analistas. A medida que se acerque, creo yo que José Antonio Kast puede ir consolidando este crecimiento que ya lleva de manera sostenida los últimos 2 meses, diría yo. Lento pero seguro, como han dicho uno, como es su personalidad tranquila, pero de mucho carácter, como establecido, y veremos qué pasa. Va a estar desafiante. Se suma al panel de conversación, como habíamos anunciado, don Carlos Sublet. Estamos conversando, Carlos, a propósito de la entrevista que publica La Segunda de José Antonio Kast, ¿no?, que confirma el acuerdo parlamentario con Johannes Kaiser, y le hacen varias preguntas de análisis político, ¿no? En una semana que además estuvo marcado por la publicación de la encuesta CEP en el plano local. El plano mundial, evidentemente, esta semana está marcada por la elección del Papa, sí. Pero en el plano nacional de política está marcado, o la semana está marcada más bien por la publicación de la encuesta CEP, por la consolidación de los liderazgos de Kast y Matei en los primeros lugares de la encuesta, por el desplome absoluto de la aprobación del presidente Boric y un importante aumento de su desaprobación, y al mismo tiempo con y colgando lo que decía Palma, y le doy la palabra a Carlos, con una izquierda que de momento se ve muy débil porque está muy disgregada, ¿no? Con una Carolina Toá que marca 5 puntos, Winter y Jara 4 puntos, Molet no marca ni una encuesta obviamente, pero va a estar en la primaria, Bachelet sigue apareciendo con intención de voto en prácticamente todas las encuestas con 3 o 4 puntos. Es decir, si uno hiciera la aritmética fácil, que nunca es así en política, pero si uno tuviese que sumar los liderazgos de izquierda, la verdad es que inmediatamente pasan al 15, al 20% en la suma de los candidatos, y por lo tanto la posibilidad de que post primaria la candidatura única de izquierda inmediatamente pasa el segundo o tercer lugar, está bastante abierta. ¿Cómo lo ve Carlos Sublet? Primero, disculparme por el atraso. Le voy a mandar un saludo a Juan Pablo, quien me llevó hoy día y que nos está escuchando en la radio Agricultura. Saludos a Juan Pablo. Oye, no, más que nada hacer el análisis de que
también hay un tema con respecto a esto de la izquierda que tú decías, Tomás, que van a tener 2 meses de una primaria legal, con financiamiento, claro, con algunas diferencias con respecto a las primeras vueltas, pero que eso también podría llegar a consolidar finalmente a la persona que salga elegida entre esta izquierda para poder competir en la primera vuelta, sin desmerecer que también hay otras candidaturas que siguen, por lo menos en pie, y que están buscando firmas, como lo son Marco Enrique Minami. Yo creo que lo vengo diciendo hace un tiempo, no quiero pegar de analista electoral, pero que creo que tiene un arrastre que poca gente lo ha medido, y también Harold McNichols, que también está como ahí dentro de una centroizquierda que está tratando de buscar esa... poder llegar a la primera vuelta. Y con respecto a la derecha, yo creo que el diagnóstico se ha explicado bastante bien. O sea, hoy día tenemos no solamente un gobierno que está completamente en el suelo, y eso lo demostraba la CEP con respecto a la aprobación presidencial, sino que también es bastante categórico el hecho de que existan 3 candidaturas, usted las puede calificar como quiera, de centro derecha y derechas, que están punteando en las encuestas, y creo que eso también es un llamado finalmente a poder hacer una elección inteligente, defendiendo los principios que tiene la centro derecha y la derecha, y que sea también consolidadora finalmente de este cambio cultural que se ha visto en Chile, producto de un gobierno de Gabriel Boric que nos intentó enchufar un mamarracho constitucional, y que hoy día más que nunca estamos viendo que la ciudadanía se dio cuenta de lo que sucedió a partir del 2019 en adelante, y que hoy día hay un cambio de giro total con respecto a las próximas elecciones. José Ignacio, ¿algo que agregar antes de irnos a la pausa? Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención dentro de la encuesta CEP, me imagino que quizás lo comentaron estos días, es la enorme cantidad versus otras encuestas de la cantidad de gente que dice que no sabe o no responde. Creo que era el 52%. 52%. A mí me llama mucho la atención, digamos, habría que ponerse a mirar cuáles son las metodologías de cada encuesta para ver por qué hay tanta diferencia en ese número. A mí me gustaría simplemente transmitir que hay mucha gente que dice como, oye, lo que pasa es que hay que buscar la candidatura más de centro derecha, porque al final esta elección se define en el centro. Es como un típico argumento que uno escucha especialmente en la élite cercana a Chile Vamos, qué sé yo. Pero la verdad es que ese 52% que dice que no sabe y no responde no es necesariamente, de hecho yo diría que en su gran mayoría, un electorado de centro. De hecho, por lo pronto yo diría que el concepto más propio es un electorado apolítico, ¿cierto? Que es lo que en Pulso Ciudadano han llamado, o Panel Ciudadano, el votante obligado, ¿cierto? Que es el que va a votar solo si es que las elecciones son con voto obligatorio, ¿cierto? Y si bien es cierto, este votante puede ser apolítico, no por eso, apolítico en el sentido de que no se siente ubicado en alguna parte del espectro, o sea, es decir, no porque sea medio neutral entre la izquierda y la derecha, por ende vota por Jimena Rincón o por Alberto Undurraga, eso es lo que quiero decir, ¿cierto? Es un electorado al mismo tiempo que no por eso deja de tener sentido común, digamos, ¿cierto? Y yo he puesto harto énfasis en que es distinto, nadie, voy a decirlo así, es distinto ser de centro a ser neutral, es distinto ser apolítico a ser neutral. Yo diría, nadie es hoy día neutral respecto al problema de seguridad en nuestro país. Y personas que a lo mejor no están acostumbradas a identificarse dentro del rango de la derecha, de lo que es el lineamiento político, por decirlo así, sí están buscando liderazgos firmes que puedan permitirles tener la tranquilidad de que sus hijos están saliendo tranquilos del colegio, que van a llegar de vuelta a la casa y no les van a hacer un encerrón, un portonazo, una cosa por el estilo, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que necesariamente va a ser José Antonio Caz, Johannes Kaiser o Evelyn Matei quien va a canalizar eso? No sé quién en específico, digamos, pero no tengo ninguna duda de que las miradas de ese mundo político van a mirar hacia esos liderazgos fuertes que hoy día están, hay que decirlo, de la centro derecha a la derecha. Fíjate, yo comparto plenamente lo que ha dicho José Ignacio, y lo hemos conversado acá, yo creo que hace varios años. Yo nunca he creído que exista algo así como el centro político, sí, ¿no? A mí me parece que ese diagnóstico siempre es muy triste desde el punto de vista de la oferta política, porque siempre plantea que lo que tienen que hacer las propuestas políticas es correrse al centro para captar el voto. Nunca es convencer al que estaría en el centro para que se corra a la derecha, es siempre acercarse cediendo algo, en vez de convencer, que debe ser el objetivo en política. Pero efectivamente, y además con voto obligatorio, lo más probable es que la elección presidencial, como lo han sido los plebiscitos del último tiempo, lo defina una inmensa mayoría de chilenos, 5, 6 millones de chilenos, primero, que no votan en general, por lo tanto que van a votar obligados, que en principio son personas desideologizadas, sin un posicionamiento político claro, definido, militante, sin demasiado interés en la política,
trabajadores, personas comunes y corrientes que son convocadas, obligadas en definitiva a ir a votar y que, como bien dice José Ignacio, van a tener que votar en función de las posiciones que asuman respecto a las urgencias y donde le aprieta el zapato en el día a día, ¿no? Hoy día el tema va a ser la seguridad pública, va a ser el orden público, va a ser la seguridad ciudadana, y por lo tanto eso va a ser un tema, ¿no? Y en eso creo yo que va a estar el gran talón de Aquiles de la candidatura de Carolina Toá, ¿no? O sea, va a ser muy fácil enrostrarle a Carolina Toá el desastre de gestión de seguridad que ha hecho este gobierno, de la que ella fue la principal responsable, la principal cara. Y por lo tanto, efectivamente, la idea de apostar al centro hoy día tiene una lógica distinta. De hecho, cuando uno ve las propuestas, incluso de candidaturas que hablan todo el tiempo de llegar al centro, no sé, yo escuchaba, por ejemplo, a Evelyn Matei que replicaba una idea de José Antonio Cast diciendo, oye, cárceles de alta seguridad con aislación total en el desierto. Bueno, está lejos de ser una propuesta de centro, muy por el contrario, una propuesta bastante radical, a mi juicio adecuada, pero no es de centro. Lo que pasa es que hoy día la gran mayoría de las personas cree algo así y no está en el centro político. Entonces va a ser interesante el movimiento que se produzca a Carlos Sublet de cara a lo que viene, porque lo cierto es que uno dice, claro, quedan 6 meses para la elección presidencial, pero en 6 meses puede pasar mucho. O sea, se pueden caer la mitad de los candidatos o todos los candidatos que están fundiendo las encuestas si pasa algo. Entonces creo que hay que ir mirando con cierta distancia lo que está ocurriendo. Yo creo que además hay otro punto que me quiero tomar de lo que decía Ignacio, de este votante que no está decidido todavía, y que además es muy interesante verlo, por ejemplo, su comportamiento no desde el primer plebiscito, sino que desde la elección de consejeros constitucionales, donde ganó, o sea, el que obtuvo más amplia mayoría fue el Partido Republicano. Y después, cómo se comportó en el plebiscito de salida. Y en ese caso, uno ha podido detectar, si uno mira bien los números, que hay como más o menos 2 millones de votantes que en ese plebiscito votaron nulo. O sea, anularon la opción. No querían un nuevo proceso constitucional, que eso se lo dijeron en todos los tonos a la gente que volvió a pactar un nuevo proceso constitucional, pero no lo entendieron. Y que después, en el plebiscito de salida, decidieron votar en contra, rechazando finalmente cualquier tipo de opción que la política les daba. Esos 2 millones de votantes, yo creo que también es súper interesante tenerle mucho ojo, porque finalmente son 2 millones de votantes que te pueden decidir completamente una elección y que hoy día están completamente desafectados de las soluciones que los políticos les dan, y en eso hemos sido muy críticos, de completamente cegados con respecto a lo que la ciudadanía finalmente busca. Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial. Estamos conversando con José Ignacio Palma y con Carlos Sublet, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. A la vuelta vamos a conversar algunos minutos sobre las primeras reacciones, ¿no? Los primeros antecedentes que se ha conocido de las primeras horas en el pontificado del Papa León XIV, quien asumió ayer como nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Breve pausa comercial, en pocos minutos retomamos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Carlos Sublet y por supuesto con las decenas de miles de personas que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile. Casi 90.000 personas nos acompañan día a día aquí en Nuevas Voces, así que saludamos a todos los que nos escuchan desde el trabajo, los que están en la oficina, los que están en el auto, los que están en su casa yendo a buscar a los niños, los que están cambiándose de pega, los que están en la hora de almuerzo, en fin, desde distintas instancias nos acompañan con su sintonía. Y por supuesto saludos especiales para quienes nos escriben aquí en el chat en directo en YouTube, y para quienes le ponen like, para quienes le ponen me gusta a nuestro programa Nuevas Voces de Agricultura, a Rodrigo Codoseo, a Fotografía, a Political Incorrect, que siempre nos escribe desde Madrid, a Pedro Cifuentes, a Nemesio Melo, a Mora, a Eliana Hernández, a Iván Andrés Ayala, a Luis Pérez, Rodrigo Codoseo, tantos otros que nos escriben. Los invitamos a ponerle like: a Andrea, Mónica Cáceres, Karen, Claudia Rodríguez, Ricardo Cortés desde Puerto Montt, Jaime Urbano también desde la calle Madrid. Saludos para él, saludos para todos los que le ponen like, le ponen me gusta, así vamos llegando cada vez a más personas. Vamos a retomar la conversación con un análisis de lo que han sido las primeras horas en el pontificado, lo que se ha ido conociendo, los antecedentes que se ha ido conociendo del perfil del Papa León XIV, pero antes, por supuesto, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Les cuento que en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. Al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio.
Y Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados. Hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En pocos minutos, a la vuelta de la siguiente pausa, vamos a estar conversando a eso de las 13:45, 13:40, con ni más ni menos que la directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente. Vamos a estar conversando de educación precisamente. Gracias al apoyo de Grupo Educar y de la Fundación Irarrázaval. Les cuento también, queridos amigos, que la Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y volvió nuestro auspiciador, no es nuestro auspiciador favorito, por eso me podría generar problemas con los otros auspiciadores, pero sí un auspiciador que yo sé que para nuestros auditores y para nuestros panelistas siempre es muy gustoso, porque ha vuelto Viajes Falabella con un mensaje especial. Del 8 al 11 de mayo vuelve el Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Visítanos en Mall Plaza Vespucio, en Mall Plaza Trébol, en el Mall Plaza La Serena, con la posibilidad de llevar tus vacaciones gratis. Ya sabes, comenzó hasta el 11 de mayo el Travel Fest de Viajes Falabella, solo gracias a Viajes Falabella. ¿Qué hemos sabido, profesor Palma? ¿Qué hemos sabido de León XIV, el Papa León XIV, en estas primeras horas de pontificado? Lleva prácticamente 24 horas, cumplió su primer día. Estábamos aquí ayer cuando salí al balcón. No solo dio su primer discurso, celebró la misa junto a los cardenales, se ha ido conociendo su trayectoria, que es interesante tener en consideración para pensar, bueno, ¿cuál va a ser el perfil del Papa León XIV? Bueno, efectivamente, en 24 horas ya todo el mundo le ha tratado de sacar la película a Robert Prevost, ¿cierto? Conocemos todos sus detalles, que desde Chicago, pero estuvo muchos años, ¿cierto?, como misionero en Perú, por tanto es como una suerte de, si necesita un papa norteamericano con un aire también, un aroma hispanoamericano, conoce bien la zona. De hecho, entiendo que estuvo en Chile el año 2003 en el Colegio San Agustín en Concepción, a propósito de su rol dentro de la Orden de los Agustinos. Así que además es un papa que conoce nuestras tierras. Dicho lo anterior, y cosas que a mí me parecen interesantes comentar y que no las he visto tanto ya a esta altura en todos los medios de comunicación. Alejandro, por ejemplo, ayer mencionaba este tema de lo importante que es el nombre que el Papa elige, ¿cierto? Que no es casualidad, no es porque suena bonito nomás. León es un nombre que entiendo es el quinto o sexto nombre más electo por papas después de algunos típicos como Juan, Benedicto, Clemente, qué sé yo. Y claro, todo va dentro del link con León III, que es el más reciente, papa entre fines del siglo XIX, principios del XX, muy famoso, ¿cierto?, por la encíclica Rerum Novarum. Pero a mí también me gustaría hacer el link con la idea de León I, que es un papa, ¿cierto?, del siglo V, en tiempos en donde el Imperio Romano en Occidente estaba bastante de capa caída, sufriendo invasiones desde el norte, desde Asia, etcétera, etcétera. Y ese papa, además de ser un extraordinario teólogo, por eso se lo conoce como León Magno, jugó un rol en llegar a la paz con Atila el Huno, digamos, cuando trataba de invadir Roma. León I formó parte de la comitiva que fue, entre comillas, a negociar, y dicen todas las historias de aquella época que él fue el que consiguió convencer a León, ¿cierto?, a Atila de no invadir Roma, cosa que me hace sentido con algo que dijo León XIV ayer muchas veces cuando salió al balcón, que es la palabra paz. Paz, la dijo bastantes veces en su discurso. Y es que todos sabemos acá que después de varios años en donde se creía que erróneamente, ¿cierto?, que como que la democracia liberal había dejado los conflictos bélicos detrás, ¿cierto? Claro. Hemos venido con las noticias, ¿cierto?, de Rusia y Ucrania, lo que está pasando, por supuesto, en Gaza con Israel, y hace poco tiempo la noticia, ¿cierto?, del enfrentamiento entre dos grandes potencias como son Pakistán y la India.
Por tanto, no tengo dudas de que el Papa León XIV quiere jugar un rol quizás en esa materia como el que en su minuto jugó Juan Pablo II, como todos sabemos, incluyendo el caso de un posible conflicto entre Chile y Argentina. Respecto a qué esperar del Papa, claro, se ha discutido mucho respecto a si es un Papa que representa más la tradición o representa más el continuismo de Francisco, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante pronto para poder decir. Algunos ya le han sacado la película de que participaba de alguna manera en el Partido Republicano gringo, pero también han mostrado que era bastante crítico de las políticas de inmigración de Donald Trump. Por tanto, de esa perspectiva es bastante difícil saber. Creo además que un Papa, si bien es cierto es la cabeza de la iglesia, es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, no deja de ser el líder de una institución y de una curia que debe tener una lectura respecto a cuáles son los desafíos de la iglesia respecto al mundo, y claro, queda ver, de acuerdo a sus acciones, cómo actúan respecto a ella. A mí lo único que sí me produce tranquilidad, leyendo su homilía hoy día frente al Colegio Cardinalicio a las 11 de la mañana, estuvo en Italia, ¿cierto?, dando uno de sus primeros mensajes, dijo lo siguiente, fíjense, refiriéndose a aquellos lugares en donde a la fe se le obstaculiza, se le desprecia, etcétera, etcétera. Dice: son esos lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de las personas en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. La verdad es que yo leo esto y digo, bueno, parece ser que León XIV tiene un buen diagnóstico de cuáles son los problemas de fondo de nuestra sociedad hoy día, que detrás de todos los problemas políticos, económicos, sociales que hay detrás, se esconde un problema que también es una crisis moral, por decirlo así. Y que la Iglesia, por supuesto, que tiene mucho que decirnos al respecto, y esa creo yo, con esto termino, que es la gran razón por la cual todos los medios y todos los países, creyentes y no creyentes, han estado tan atentos a la elección del nuevo Papa. Carlos Sublet. Oye, después de esa clase que nos acaba de dar el profesor Palma, uno se va a quedar... Una auténtica homilía, ¿eh? No, impactante, uno se va a quedar siempre corto. Oye, no, yo dos apreciaciones. La primera, que yo lo comentaba un poco ayer con gente cuando estábamos viendo la presentación, por así decirlo, del nuevo Papa. Qué impresionante que es para una iglesia católica que uno podría decir que ha vivido una crisis durante los últimos 10 años, la cantidad de atención mediática que ha tenido esta elección de nuevo Papa, que creo, sin equivocarme, que ni con Francisco ni con Benedicto la vivimos. O sea, en una era totalmente digitalizada, es bastante impactante la cantidad de atención que ha tenido esta elección de nuevo Papa, tanto en los fieles de la Iglesia Católica como en el mundo laico, que también ha estado muy interesado de esta nueva elección. Eso por una parte. Y lo segundo, recalcar también los desafíos que va a tener en materia política, y creo que Ignacio lo tocaba un poco. O sea, creo que en este minuto, a nivel geopolítico mundial, estamos viviendo tiempos que son no solamente sumamente acelerados, sino que también sumamente convulsos. O sea, guerra, revoluciones tecnológicas, también la crisis de las democracias liberales. Y yo creo que en ese sentido el Papa siempre va a tener no solamente algo que decir, sino que también mucho en qué guiar. Y creo que en eso va a ser bastante importante. Oye, fíjate que hay varios comentarios. Primero, nos están preguntando varios auditores por un tema que es sensible, pero creo que no hay problema en tocarlo. Y es que efectivamente, respecto al cardenal Prevost, hay un informe en que se le acusa de negligencia al propósito de tratar, en calidad de obispo, ciertas denuncias de abuso sexual, ¿ya? Y nos están preguntando al respecto. Yo leí en religiondigital.org, que es una página bastante conocida, una entrevista a Pedro Salinas, ¿ya? ¿Quién es Pedro Salinas? Es un periodista peruano que fue el que destapó el caso de los sodalicios en Perú. Perú es el lugar donde estaba la diócesis de la cual era obispo el actual Papa. Y él sale dando, Pedro Salinas, una defensa partida al Papa. Dice: las denuncias contra Prevost surgieron de las canteras del sodalicio, con el propósito de desacreditarlo, desprestigiarlo y deslegitimarlo ante la opinión pública, como consecuencia de las cosas que ya comenzaban a pasar en el caso sodalicio. Robert Prevost siempre se compró el pleito y se puso en el zapato de las víctimas. Siempre puso en el centro a las víctimas y fue uno de los que defendió a los sobrevivientes y víctimas frente a los ataques del sodalicio. Entonces, yo lo planteo porque este informe efectivamente existe, ayer estuvo circulando, pero yo que tengo la certeza
de que si fue elegido papa por más de 2/3 de los cardenales, esto es un tema evidentemente... Y en 4 votaciones. Esto es un tema evidentemente investigado, zanjado, sancionado, respecto al cual no hay nada acreditado. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo hago un llamado que, de nuevo, lo hicimos a propósito de la muerte del Papa Francisco y la especulación que había, ¿no? Ayer Alejandro lo llamaba... el término que ocupó, pero en el fondo esta suerte como de farándula vaticana que hay siempre cuando se muere el Papa. Como de chimuchina religiosa. La chimuchina total. Hay que evitar etiquetar al Papa en categorías políticas, ¿no? Porque inmediatamente la tentación, oye, este Papa será progre, este Papa será conservador, será seguidor de Francisco. O sea, y lo cierto es que ayer lo conversamos latamente con Alejandro, pero yo lo que vi, una primera impresión, en las palabras ayer, primero, en las formas ayer del Papa León XIV. Vuelve a ponerse la ornamenta tradicional para salir a saludar a la gente al balcón de la Plaza San Pedro. El Papa Francisco salió de blanco, ¿no? Se puso la ornamenta tradicional con los rojos y con la cruz de oro. Segundo, hizo el saludo original de los papas, la paz esté con usted. Tercero, su mensaje fue un mensaje absolutamente cristocéntrico. Y su homilía de hoy día es lo mismo, ¿no? Y identifica muy bien temas en los que la Iglesia tiene una posición muy clara. Lo leía bien José Ignacio: el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la importancia del papel de la familia en el orden social, la esperanza como sentido de la vida en la vida trascendental. Entonces yo creo que hay que evitar cegarse con etiquetas predefinidas del Papa, ¿no? Hay que esperar que el Papa desarrolle su pontificado, escriba. Este es un Papa, y eso es algo bastante, digamos así, desafiante. Es un Papa que tiene poco escrito. Pero que es doctor en Derecho Canónico. Es doctor en Derecho Canónico y además es licenciado en Teología, aparte de que es matemático. Entonces, yo esperaría a ver, porque efectivamente el Papa tiene grandes desafíos. Primero, hay un desafío evidente, que es la reforma a la curia romana, y hay un camino que se avanzó y que hay que ver cómo lo resuelve. Hay temas que quedaron sensibles y postergados, a mi juicio correctamente postergados, durante el papado Francisco. Estoy pensando en el rol de las mujeres, estoy pensando en el celibato, estoy pensando en la condición y la polémica que se produjo en su minuto por las bendiciones a las parejas homosexuales. O sea, hay temas que efectivamente son sensibles, pero además lo decía bien Carlos y José Ignacio, hay un contexto mundial que es tremendamente desafiante, no solo por la situación mundial en la que está la Iglesia respecto a la cultura moderna o posmoderna, sino también por los conflictos que existen, porque estamos en un momento de reacomodamiento del poder a nivel mundial, ¿no? Que el papel que está jugando Donald Trump en los Estados Unidos, cuál es la apuesta que está haciendo China, qué papel va a jugar Rusia, cómo se desencadena lo de Ucrania y Rusia, qué va a pasar entre Israel y Palestina. O sea, es un Papa que, lo decía bien ayer, a mí me parece como un mensaje positivo, entendió bien que va a tener que construir muchos puentes de diálogo. Y yo creo que en eso el llamado que harían los auditores es piano a piano, digamos, a esperar que el Papa dé más luces de lo que él ha planteado, porque lo contrario, quedarse con el que no, este es un Papa progre porque una vez dijo, no, mira, este es un Papa conservador porque era amigo de no sé quién. Está bien, eso es chimuchina, pero vamos al fondo del rol del Papa y lo que el Papa puede comunicar en los próximos días. Yo les recomiendo a los que les interese, católicos y no católicos, que revisen la homilía del Papa León XIV frente a los cardenales, la misa que celebraron hoy día en la mañana. Es una homilía, desde el punto de vista de la doctrina católica, impecable, inobjetable. Disponible en la página del Vaticano, por lo demás. Ya está publicada. Sí. Entonces, yo la recomiendo porque creo que plantea muy bien, y además su mensaje de nuevo es tremendamente cristocéntrico. O sea, todo el centro de su homilía hoy día fue: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el mensaje que la Iglesia tiene que salir a transmitir es ese. Entonces, yo creo que en la medida que ese sea el mensaje, el foco, el eje que el que debiese ser de un Papa, dado el rol de la Iglesia que es el de acercar las almas a Cristo, no va a haber problemas políticos, digamos, ¿no? En las categorías que estamos conversando. Hay novedades, queridos amigos, en el caso Procultura. Un exclusivo de Tele13 cuenta el contenido de la conversación de Gabriel Boric y de información con Alberto Larraín. A la vuelta de la pausa estamos conversando en Nuevas Voces con José Ignacio Palma, con Carlos Sublet. Volvemos con el detalle del caso Procultura, que sigue complicando al gobierno. Miguel Crisper, el presidente Boric, teléfonos pinchados, plata nueva, el Consejo de Defensa del Estado pilla $6.000 millones más. En la gobernación regional de Biobío la demanda no había sido ni notificada ni tramitada, tuvo que iniciarse un sumario administrativo. De eso y otros temas a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Nuestros auditores cantan a Chicoria, pero con total entusiasmo en el chat en directo de YouTube. Veo que hay varios. Hoy día están los partidarios
del comercial de Veneo Chile. Yo también soy de los que cree que es extraordinario. Pero somos todos, ¿no? No, hay disputa, la doctrina está dividida en el chat en directo de YouTube. Es que Solar versus Alessandri. desde un punto de vista del marketing es muy buena, porque se te queda pegada. Sí. Es extraordinaria. Incluso al que no le gusta ya la reconoció y la recordó. Entonces ya cumplió el objetivo de la campaña comercial. Que además aprovecho de esclarecer que no es un auspiciador de este programa. De la radio. Claro, tiene frases en las pausas, pero no es auspiciador de este programa. Lamentablemente, pues invitaríamos a Veneo y si quiere le cantamos a coro a tres voces, digamos, el canto de Achicoria. Pasémonos a Procultura, queridos amigos. Tele 13 publica hace pocos minutos, a 13:20, hace 35 minutos, hace 30 minutos publicó Tele 13. Exclusivo. Comillas, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota. Cierre comillas. Las conversaciones del presidente Boric en el caso Procultura. La PDI intervino en las comunicaciones de Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, en medio de las pesquisas de la causa, donde el 14 de octubre conversó largamente con el mandatario. ¿De qué hablaron? De las complejidades de la investigación, de Irina Caramanos y del polémico psiquiatra. Luego de saludarse, ambos comienzan una conversación que tenía un único fin: el control de daños, lo que podía significar el caso Procultura. Vamos a tener que hacer radioteatro para que se entienda. ¿Alguien está con la nota abierta? Yo. No. Del profesor. No se peleen. No, dale, por favor. ¿Quién quiere ser Josefina Uneus? Démosle. Estamos aguantando, pero ¿cómo estás tú? Pero mejor que tú de todas maneras. ¿Cómo estás tú? Presidente Boric contesta: no, yo estoy bien. Qué bueno. Bastante bien, pero te llamaba por dos cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no. Me cuesta entender, y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando. Sí, entiendo mucho, una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol, también voy a ser honesta. ¿Puedo en este espacio? ¿Es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada? Boric contesta: no sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder. Y ahí Josefina Uneus contesta: bueno, me da lo mismo, ya perfecto. Si yo creo que ha sido un proceso largo, yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a hallar preso. Yo creo que no haya apropiación indebida. Después de hablar con 5 penalistas y dar una vuelta como de un año en la... Y ahí se corta la conversación. Luego hablan de un funcionario de Procultura que había fallecido. Se trataba de una estafeta a la fundación que estaba esperando el pago de sus cotizaciones y se murió. Él, según el expediente, el caso era un testigo clave en el indagatorio. Una vez aclarado ese punto, el mandatario y Uneus siguen hablando de cómo se puede enfrentar la causa y los efectos de la relación entre Boric y Larraín. Gabriel Boric dice que es increíble, hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas. Entregó su celular y computador. Ahora él tenía un sistema que se lo iban borrando. Es un despelotado. O sea, no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un super iPhone, no tengo idea. Boric contesta, acá está la frase clave: o sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho: oye, qué interesante proyecto, como no sé, pero saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el huevón con eso. Obvio. Y atendió a mi hermano, o sea, y no pude recuperar los teléfonos, los mensajes antiguos, pero yo no me... Esto que dice Flies, yo hablé con el presidente y está internado, la verdad no me acuerdo, pero digo como puta, quizás... Dejemos hasta ahí la conversación, pero evidentemente hay conversaciones del presidente Boric con Alberto Larraín y hay conversaciones del presidente Boric con Josefina Uneus, que es la ex señora de Alberto Larraín, en los marcos de la investigación del caso Procultura. Las conversaciones, a diferencia de lo que creía el presidente Boric y lo que creía Josefina Uneus, estaban siendo grabadas por la PDI. Ha habido hartos nuevos antecedentes en esta materia. ¿Cómo lo ve Carlos Sublet en pocos minutos antes de irnos? Yo voy a citar al hoy candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuando en un debate le decía a Gabriel Boric en la segunda vuelta: ¿de qué más nos vamos a enterar? Y yo creo que eso ha sido la tónica del gobierno desde que se destapa el caso Convenio. Ahí el caso Democracia Viva, hoy el caso Procultura. Es una cosa impactante cómo se ha ido ocultando información y cómo de a poco nos hemos ido enterando cada vez más de que existía básicamente una herramienta al interior del Estado para poder destinar fondos a fundaciones y con eso poder pagar proselitismo político, militancia, como lo quieran llamar, pero que finalmente existía. Básicamente unos gatos de campo al interior del Estado. José Ignacio Calvo. Sí, muy cortito, alcanzar a destacar nomás lo que... Esa frase: jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, se me pasó, digamos. Yo jamás trataría de idiota, por supuesto, al presidente de la República. Quedémonos con la palabra de despistado, por decirlo así. Claro. ¿A cuántos casos no aplica esa misma frase por parte del presidente Boric? Por lo pronto Procultura, por lo pronto Democracia Viva, por lo pronto la Casa de Allende, que sabemos que el presidente Boric jugó también un rol en instigar a que eso fuese, a que esa compraventa inconstitucional fuese posible y que terminó en la destitución de la senadora Allende.
es la figura presidencial, sin duda, y tratarle de idiota es demasiado, pero así se trata a sí mismo, digamos, en la oración. Pero creo que ya no se pueden seguir aceptando más disculpas y errores de este tipo. Bueno, vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que nos vaya mostrando la investigación del caso Procultura, ¿no? Alberto Larraín, que no suerte como de semidios por un mundo del Frente Amplio, hoy día está caído en la peor desgracia. Y esperemos que la justicia actúe. Yo en esto soy... No me gusta la casa de bruja, ni mucho menos, pero creo que efectivamente que hay irregularidad, y el presidente Boric también me parece bien que enclarezca cuál es su participación y su rol con todos estos personajes que están involucrados. Josefina Uneus, que dicho sea de paso, es hija del profesor Carlos Uneus y la encuestadora Marta Lagos. O sea, una figura con bastante exposición pública, digamos. Mal conectada, parece. Todo en familia. Bien. Así que estaremos atentos a eso. Se nos fue el programa, se viene el fin de semana, queridos amigos. Les mandamos un gran abrazo, tengan un buen fin de semana en familia. Agradecemos a Carlos Subleta, a José Ignacio Palma por acompañarnos en esta edición de Nuevas Voces. Saludamos a todos los que se han sumado a nuestra sintonía. Los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta, dedito para arriba en el canal en directo en YouTube, para que lleguemos así cada vez a más personas. Que se queden, la invitación también a que se queden en la 92.1 viene Deporte, en Agricultura, y nosotros por supuesto nos volvemos a encontrar el día lunes a las 13 horas, a las 1 de la tarde, como cada día, aquí en Nuevas Voces. Que estén bien, chau.